cierto?, la semana que pasó, quizás el libro de Levíticos, donde se habla de la ofrenda, parte con la ofrenda en el capítulo 1, ¿no es cierto? Y habla como hasta el capítulo 7, que termina, o el capítulo 6, termina, ¿no es cierto?, con lo que es la ofrenda por la expiación. Y si bien, ¿no es cierto?, estos capítulos, Moisés, ¿no es cierto?, inspirado por el Espíritu de Dios, habla de estas 5 ofrendas principales previstas de Dios para el pueblo de Israel. Pero, sin embargo, como lo veíamos la semana que pasó, y continuando con esta serie, ¿no es cierto?, que estábamos exponiendo la cruz, ¿no es cierto?, en las escrituras, o el retrato de la cruz en las escrituras, cada una de estas ofrendas, cada una de esto que daba el Señor para el pueblo, todas ellas estaban apuntando, ¿no es cierto?, en una dirección clara al Monte Calvario. Amén. A Cristo, propiamente tal. Y cada una, ¿no es cierto?, muestran diferentes aspectos de la obra de Cristo. Y si bien esto se los comentaba la semana que pasó, pero creo que igual es necesario decirlo, ya que hacemos una comparación de las ofrendas que estudiamos, ¿no es cierto?, o de las que meditamos el domingo que pasado y las que vamos a estar meditando hoy día. Y veíamos, ¿no es cierto?, que las ofrendas que veíamos la semana que pasó, las ofrendas por el pecado, y las otras, las de olor grato, las que vamos a estar viendo hoy. Las ofrendas por el pecado, decíamos que describían lo que significó el Calvario para nosotros. Y así lo veíamos. En cambio, las ofrendas de olor grato revelan lo que el Calvario significa directamente para Dios. Las ofrendas por el pecado tratan con el pecado desde el punto de vista de nuestra culpa. Las ofrendas de olor grato tratan con el pecado desde el punto de vista de la gracia de Dios para nuestras vidas. Las ofrendas por el pecado revelan la santidad de Dios y cómo se satisface con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Las ofrendas, en cambio, de olor grato nos apuntan directamente al corazón de Dios satisfecho por la obra de Cristo. Amén. Las ofrendas por el pecado colocan ante nosotros por qué fue necesaria la cruz, las razones de la cruz. Amén. Las ofrendas de olor grato describen para nosotros los resultados gloriosos de la cruz de Cristo hacia Dios. En las ofrendas por el pecado tratan directamente con nuestra maldad y lo que ha sido traspasado generacionalmente a nosotros y que nosotros también desarrollamos como pecadores. Pero en lo que es las ofrendas del olor grato, Dios no nos trata con nuestra maldad o como pecadores, sino que ya nos empieza a tratar como santos y justos por Cristo en la obra de la cruz. En las ofrendas por el pecado aprendemos y somos evidenciados que tenemos que pagar por nuestra culpa la maldad que hay en nosotros. Pero sin embargo, en las ofrendas del olor grato aprendemos que hoy día somos virtuosos, ¿no es cierto? Hemos sido alcanzados por esta misericordia amorosa de Dios en Cristo. Y a través de estas dos comparaciones, ¿no es cierto?, ya tenemos, ¿no es cierto?, dónde apunta una y otra, ¿no es cierto? Y lo veíamos, lo que era para nosotros la ofrenda del pecado. Y hoy día, ¿no es cierto?, vamos a estar meditando en lo que son estas ofrendas, que son una ofrenda propiamente tal, y valga la redundancia, para Dios mismo. Y si vamos, ¿no es cierto?, a las... si vamos, ¿no es cierto?, a lo que estamos hoy día, ¿no es cierto?, estudiando y analizando, desde el capítulo 1 al capítulo 2, perdón, al capítulo 3, estamos viendo 3 tipos de ofrendas. Describen 3 tipos de ofrendas. La ofrenda del cereal, ¿no es cierto?, que hablaba directamente en base a un hombre sin defecto. El sacrificio de la paz, una comida festiva, una comida compartida. Y en tercer lugar, el holocausto. Quizá algo misterioso, ¿no es cierto?, quizá un sacrificio o algo un poquito más misterioso para nosotros.
porque absolutamente vamos a ir entendiendo a través de esto que no tiene nada que ver para nosotros, nada que ver con nosotros, porque esto es directamente para Dios, hacia Él. Y de estas tres ofrendas, ¿no es cierto?, que complementaban en su totalidad lo que llamamos las ofrendas de olor grato, era un deleite especial directamente para el corazón de Dios. Hablan de lo que Dios pensó de la obra de la cruz, del gozo que obtuvo de la vida sin pecado de su Hijo. Amén. Y de la obediencia de su Hijo hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Podemos entender, amado hermano, que estas tres ofrendas, incluido el holocausto, el cereal y el sacrificio de la paz, nos muestran algo glorioso, algo maravilloso en la obra directa y perfecta de la vida de Cristo. La ofrenda de cereal, y lo vamos a ir estudiando, nos muestran y nos hablan de la maravilla de persona que es Cristo. Perfecto, un hombre sin mancha. El sacrificio de la paz nos habla de lo que es la maravillosa provisión de Cristo para nosotros. Amén. Y lo que es el holocausto nos habla directamente de lo que es la maravillosa pasión de Cristo para Dios. Amén. Y esto, amado hermano, creo que si bien en el otro éramos pasivos, ¿se acuerdan que lo hablábamos? Participábamos en nada, éramos el recipiente que recibía la bendición. Ahora somos más todavía, somos simples espectadores, porque el centro total de esto es Dios. Amén. Y a través de Cristo y la obra en la cruz del Calvario. Y la ofrenda de cereal, ¿no es cierto?, que lo va expresando en el capítulo 2. Bueno, y cabe también señalar que quizás lo hemos ido estudiando al revés, por decirlo de alguna manera. ¿No es cierto? Hemos empezado en las ofrendas por el pecado, ¿no es cierto? Y ahora vamos al de grano, que es en el capítulo 2. Después vamos a ir al capítulo 3 y el último vamos a terminar con el capítulo 1. Me imagino que usted se preguntará por qué, pero nosotros debemos comprender primero en qué posición estábamos nosotros. Y en esto, cuando hemos comprendido primeramente en base a nuestra regeneración, podemos comprender el orden y cómo debería haber, y cómo lo dio el Señor y por qué lo dio de esta manera. Porque claramente la palabra del Señor y la obra de salvación es absolutamente cristocéntrica. No tiene nada que ver con nosotros. Por eso el primer sacrificio es el holocausto. ¿Me entienden? O si esto girara en torno a nosotros, habría sido del pecado. Para poder nosotros ser restituidos. Pero primero es adoración a Dios. Y todo en la ofrenda del cereal, como le decía, muestra, evidencia, ¿no es cierto?, a este hombre perfecto, sin mancha. Podemos ver, ¿no es cierto?, la maravillosa, inmaculada humanidad del Señor Jesús. Y en cada uno de los detalles, la flor de harina, la sal, el incienso, el aceite, junto con la falta total de miel y de levadura. Cada una de ellas, en su forma, ¿no es cierto?, separada, y en conjunto lo podremos ir analizando paso por paso. Y le ruego, amado hermano, que podamos estar atentos en esto, porque si nos saltamos una puede que quedemos como inconclusos. De hecho, la harina, ¿no es cierto?, que era el primero que habla en el capítulo 2, versículo 1, dice: su ofrenda será flor de harina, ¿no es cierto? Y dice: y sobre el cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. La flor de harina, por ejemplo, debía ser detallado, ¿no es cierto? Porque podría haber, valga la redundancia, haber dicho harina solamente, ¿no es cierto? Pero él da a entender, Moisés, diciendo: debe ser flor de harina. Esto quiere decir harina molida. Pero no solo molida, tenía que ser ultra molida, machacada, perfecta. Como la que llaman los pasteleros cernida. Refinada o cernida, que aparte de estar procesada, ya fina, la pasan por un colador, una especie de arnero, por decirlo de alguna manera, para que quede absolutamente molida, hasta que esta queda suave y libre de cualquier irregularidad. Esto, ¿no es cierto?, no se encontraba en esta harina, no se encuentran, digamos, restos de harina, por decirlo,
expuesta a humedad que provocan una especie de costra o de roca, no sé cómo decirlo, no sé cómo poder decirlo, pero se entiende, ¿verdad? Si forman algunos pedazos, ¿no es cierto? O sea, está libre, suave de cualquier irregularidad. Y asimismo, si empezamos ya a ver esto en lo que es la ofrenda de cereal en adoración a Dios y empezamos a compararlo con lo que ocurrió en la cruz del Calvario, podemos entender que en Cristo Jesús no se encontró ninguna rudeza, no se encontró escabrosidad, no había nada. Él era puro de principio a fin, en su totalidad. Amén. No importa, ¿no es cierto?, de qué punto de vista lo analicemos, en la perspectiva que tengamos de Cristo, siempre veremos el mismo resultado. Por más que le busquemos cómo trataron, ¿no es cierto?, quizás los fariseos, los gobernantes de aquel tiempo, quisieron y no encontraron. Yo no le veo ningún pecado, dijo uno. Por lo tanto, amado hermano, encontramos siempre la misma perfección en su carácter. Algo uniforme, constante, parejo. No es así nosotros, ¿no es cierto? Claramente nosotros somos fluctuantes, somos bipolares, le llaman algunos, ¿no es cierto? Pero es la naturaleza del hombre. Somos muy hábiles en algunos temas, en otros somos medio torpes, nos falta capacitación. Somos clasistas, nos gusta este otro no, separamos, ¿no es cierto? Soportamos a algunos, a otros no. En cambio, el Señor Jesús nunca mostró estas cualidades en sí mismo, sino que en su naturaleza fue perfecto, equilibrado, completamente justo e imparcial, siempre el mismo. De hecho, su cuerpo mismo era perfecto, un instrumento sin defecto, a través del cual la perfecta santidad de Dios se pudo desplegar desde principio a fin en la encarnación de Cristo. Era el prototipo ideal del griego. ¿Por qué digo el griego? Porque tenemos que entender que Jesucristo cuando nació estaban, ¿no es cierto?, bajo el gobierno romano, en esclavitud. Por lo tanto, lo miraban como un hombre igual. Aún más, desde la caída de Adán, el mundo, y yo creo que cada uno de nosotros podríamos también afirmar lo mismo, nunca hemos visto a un hombre santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores, como lo habla el escritor de Hebreos, en el capítulo 7, versículo 6. Era el ideal, ¿no es cierto?, el ideal, ya entrando en lo que era su nación, Israel, era el ideal judío, el perfecto humano, el hombre ser humano perfecto. Y podemos ir entendiendo también que no solamente hablando de su carácter, porque si hablamos de lo que fue su estado físico, por decirlo de alguna manera, o su físico, dice también referencia a esto y dice que aún después de un día ajetreado, trabajado, ¿no es cierto?, de haber caminado, haber predicado, haber compartido, luego de ir, ¿no es cierto?, al duro tiempo en Getsemaní, donde bebe la copa de la ira, ¿no es cierto?, y luego de esto, caminando, ¿no es cierto?, desde acá para allá a la ciudad, a la casa de Caifás, luego de Pilato, luego de Herodes, regreso a Pilato, Jesús aún era capaz de estar en pie, firme, en pie ante sus enemigos. Imagínense, y lo hemos visto quizás en películas, ¿no es cierto?, cómo fue castigado el Señor Jesús con estos látigos romanos que desgarraban. Un instrumento de tortura designado para desgarrar la carne, incluso hasta los órganos internos. La gran mayoría de las personas morían en ese punto. En esa flagelación, muchos morían. Pero sin embargo, piense usted en el Señor. Tuvo fuerza para pararse, resistir toda esta prueba, ponerse en pie, tomar la cruz y avanzar con la cruz al hombro medio camino hacia el Gólgota. O sea, esto habla de su perfección también en su estado físico y en su capacidad. Sobresalía, era un hombre perfecto. Pero no solamente podemos entender que su cuerpo completo estaba en equilibrio, al analizarlo desde este punto de vista, también su alma, su intelecto, sus emociones y su voluntad. Todo, nunca hubo un desequilibrio mental, nunca hubo alucinaciones, nunca hubo nada, todo estaba en completa armonía.
Nunca se dejó llevar por sus emociones. Nunca. Sus pensamientos eran sublimes, sin pecado y unidos con la revelada y anunciada palabra de Dios. Piense usted que en aquella flagelación en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, él aún ahí no estaba actuando sin pecado. Perdón, aún ahí estaba actuando sin pecado. Nunca estuvo sin saber qué decir. Lo divino y lo humano existieron en una maravillosa unidad, en un complemento perfecto. Su voluntad era indomable, pero nunca arrogante. Siempre estaba en lo correcto, pero nunca era objetable. Estaba perfectamente ajustado, pero nunca fue engañado. Nunca se equivocó. Y aún así, nunca hubo un rasgo de terquedad. Su ser más íntimo, lo más privado, lo más de adentro de él, siempre estaba en esa gustosa, deleitosa sujeción a la perfecta voluntad de su Padre. Era esa flor de harina perfecta, así sin nada, o sea, era puro, perfecto. Esta flor de harina simbolizaba a cabalidad, de principio a fin, lo que era la persona de Cristo. Luego estaba el aceite y que se mezclaba con la harina y producía una mezcla perfecta. Y entonces, ¿no es cierto?, se vertía, dice que el aceite sobre la harina y provocaba una masa. Y claramente, ¿no es cierto?, hemos visto el aceite que simboliza el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llenó claramente al Señor Jesús desde el vientre de su madre. Amén. ¿Se acuerdan de ese encuentro? Sí, amén. Desde el vientre de su madre. Nunca hubo un momento en que el Espíritu Santo no habitara o no le llenara. Siempre. Era un hombre tal como Dios quiso que fuera el hombre. Fue como aquel primer hombre antes del pecado, así quería él. Y así fue Cristo. Uno en el que habitara Dios, que vivió su vida día a día, perfectamente, momento a momento, en armonía y en completa unidad con el Espíritu Santo. Ese pleró que habla, ¿no es cierto?, en las cartas, ¿no es cierto?, paulinas, que este hombre se dejaba gobernar por el Espíritu Santo. No en descontrol, no revolcándose, no haciendo cosas, ¿no es cierto?, sin un control, sino que todo lo contrario, con el control directo del Espíritu Santo, ese culto racional que habla Pablo. Amén. En su bautismo, cuando el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, cuando Juan el Bautista le unge, ¿no es cierto?, y desciende el Espíritu Santo sobre él, se vertió sin medida la perfecta mezcla, y no porque no estuviera con él, sino que para que todos fuesen testigos de esta unión perfecta para el mundo, de lo divino con lo humano. En el Señor Jesús estaba siempre en evidencia para aquellos que tenían algo que mirar, algo que apuntar, algo que decir, que era completamente justo, sometido, perfectamente dirigido por el Dios Trino. Era omnisciente, pero nunca precoz. Aunque era Dios, creció en un hogar humano. Aprendió el alfabeto, creció en conocimiento, hizo preguntas como cualquier niño. Fue omnipotente, pero nunca fue agresivo. Era santo, pero nunca justo en su propia opinión. Era el mismo amor de Dios encarnado, ¿no es cierto?, amigo de publicanos, pecadores, se sentaba con rameras. Pero nunca hubieron concesiones al pecado en su vida, en su pensamiento, en su obra, en su palabra. El Señor Jesús era tanto hombre como Dios. Perfecto. Perfecto. Pero eso no es todo. No es solo harina y aceite, sino que esta ofrenda también resalta lo que el incienso era en la parte de la ofrenda del cereal. Y era esa resina fragante, ¿no es cierto? Era de color blanco y tenía un olor aromático especial, que cuando se quemaba, ¿no es cierto?, llenaba todos los lugares. Todo era cubierto por este incienso.
Quizás yo tengo una planta ahí que se llama incienso y se le acercaba al hermano Pablo, se le acercaba al hermano Pablo, pero había que moverla recién, ¿me entiendes? El Señor no, el Señor pasaba y dejaba todo impregnado con su fragancia. Amén. Era algo intrínseco, perfecto, en Él era parte de Él. De hecho, amado hermano, cuando hablamos de fragancia, de incienso y de olores perfectos en Cristo, yo creo que su mente también viaja al escenario, ¿no es cierto?, cuando la palabra del Señor nos relata a María de Betania. ¿Se acuerdan cuando ella derrama el frasco de alabastro en los pies del Señor? Sí. Ese costoso perfume que llenó, dice, toda la casa con la fragancia. Sí, amén. Pero yo me imagino que el Señor se fue de aquel lugar y la fragancia habitó en aquel tiempo, por mucho tiempo en aquel lugar. El incienso, como parte de la ofrenda, nos dice que el Señor cargó con él a través de la vida de aquella ofrenda encendida de olor grato. El incienso de aquel tiempo no era una planta que se ponía ahí, sino que era algo que se tenía que encender con fuego. Se tenía que ser expuesto a fuego para que pudiese brindar este olor, para que pudiese dar esta fragancia gloriosa del cielo. De hecho, cuando hablábamos también de lo que el reino de Dios significaba, ¿no es cierto?, Él también consigo traía intrínseco el aroma, la fragancia, el perfume del reino de los cielos. A todo esto se añadía también lo que es la sal. Y la sal, si bien algunas veces a algunas personas no se les receta no comerla, ¿no es cierto?, por problemas de salud, pero en este caso, ¿no es cierto?, dice que la sal añade una particularidad, una característica particular al alimento. Lo que de otra manera un alimento podría ser insípido, sin sabor, desagradable, no tendría gusto, ni siquiera darían ganas de comerlo. Pero sin embargo la sal da este gustoso, ¿no es cierto?, sentir al alimento. A pesar también de que no solamente sirve para sazonar los alimentos, sino que también la sal se usa para evitar la corrupción, el deterioro de algunos alimentos. Amén. Podríamos decir entonces que la sal en sí misma es un milagro porque provee, ¿no es cierto?, en sí mismo sabor, ¿no es cierto?, y asimismo también, ¿cómo se dice esto? Preserva, ¿no es cierto?, en sí mismo. Y esta preservación, amado hermano, ¿no la lleva a pensar también al proceso de salvación en nuestras vidas? Esto, la Biblia, amado hermano, la palabra del Señor no es al azar. No es al azar, y para nosotros tenemos que comprender todas estas cosas. A pesar de que su nombre químico, la sal es cloruro de sodio. Y se compone de dos elementos químicos, sodio y cloro. Ambos, si los consumimos de forma separada, son veneno. Si usted toma sodio, se va a morir. Si usted toma aparte cloro, seguramente también se va a morir. Son venenos letales, pero al unirlos y transformados en sal, son claramente una necesidad para el hombre. Se han convertido en parte principal de la vida. De hecho, nuestra sangre tiene el 10% de sal, parte de la composición de nuestra sangre. Y también de las células que componen nuestro organismo. Por lo tanto, entendemos que cuánta elocuencia hay en todo lo que está rodeando a esta ofrenda. Cuánta perfección, cuántos detalles que podemos ir analizando punto por punto, donde podemos ir comparando y desglosando la perfección en la obra de Cristo y lo importante que es Cristo en la vida del hombre y cómo era presentado en adoración a Dios a través de esta ofrenda. Una combinación perfecta de dos naturalezas. Y si empezamos a comparar, ¿no es cierto?, esta mezcla, cloruro, veneno, ¿no es cierto?, y sodio, también veneno, el Señor también en sí mismo, al combinar sus dos naturalezas, está dando ya ¿no es cierto?, está mostrando algo perfecto para nosotros. Sus dos naturalezas, 100% hombre y 100% Dios, desde toda la eternidad. Sabemos que Él no tiene principio y no tiene fin.
Es el alfa, el omega, el principio y el fin. Él ha existido siempre y va a seguir existiendo por toda la eternidad. Su naturaleza divina, no creada, autoexistente, ha estado siempre para su gloria. Tenía todos los atributos de la deidad. Y hablábamos así de su amor, de su misericordia. ¿Se acuerdan que hablábamos el domingo que pasó? De su ira, lo que ocurre, cómo se junta la justicia y el amor de Dios en la cruz. De hecho, cuando vino a este mundo para nacer de la Virgen María, toma una naturaleza tal y exactamente similar a la nuestra. Excepto en el pecado. Que sin pecado. Fue una pequeña e inmensa diferencia. ¿No es cierto? Fue Dios y hombre, glorioso en su deidad, perfecto en su humanidad. Nunca fue un caso de ahora estoy actuando como Dios y ahora estoy actuando como hombre. Nunca. O sea, sus dos naturalezas coexistieron perfectamente una al lado de la otra, derechamente. Sus dos naturalezas nunca formaron una dicotomía, sino una unidad perfecta, única. Estaban perfectamente combinadas para siempre. En todos los lugares. Me refiero siempre cuando estuvo, ¿no es cierto?, Cristo en la tierra. Amén. En todos los lugares, bajo todas las circunstancias. Fuera el hombre Dios manifestado en carne. Mire, si pensamos nuevamente en lo que es la sal, el cloruro de sodio, cada uno de sus componentes por sí mismos, separados, nos matarían, ¿no es cierto? Morimos directamente. Aún así, la deidad de Cristo, la divinidad de Cristo, al poseer todos sus atributos, al ser santo, justo, ¿no es cierto?, nos consumiría. Seríamos consumidos. Ahora, si pensamos en la humanidad de Cristo, separado de su naturaleza divina, también nos condenaría. Al ser libre de pecado, al no haber mancha de sombra de pecado. Como dice en Isaías 6, del 1 al 3, porque eres muy limpio de ojos para ver el mal. Eso es Habacuc 1:13. En Salmos 7:11, y aún así, juntando las dos naturalezas, dice: Dios está airado contra el impío todos los días. Por lo tanto, si hubiesen actuado sus dos naturalezas separadas, habríamos sido consumidos por su santidad o habríamos sido condenados por su naturaleza humana. La omnisciencia de Dios, su resplandeciente santidad, nos consumiría de forma similar. Y la humanidad de Cristo nos condenaría. Pablo lo expresó así: Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos 8:3. La vida del Señor Jesús ha demostrado de una vez por todas que una vida sin pecado se puede vivir en la tierra. Lo que Jesús hizo fue esto: tomó la ley de Dios, santa, justa y buena como era, ¿no es cierto?, y lo elevó a las alturas imposibles de cumplir, y la vivió a perfección cuando lo expresa, ¿no es cierto?, en el Sermón del Monte. Las predica, las expone, y ¿qué hizo luego de predicarlas? Las vivió, las desarrolló. Si bien entendemos, era el Hijo de Dios, pero sí las vivió sin ningún defecto, perfectamente. No dejó pasar ni una jota, ni una tilde, nada. Su sublime espíritu en todo momento estaba sometida a las leyes. Cumplió perfectamente las 613 leyes rabínicas de principio a fin. Nadie pudo sacarle nada en cara. Nadie pudo encararlo ni enrostrarle: pero esto no cumpliste, pero esto no lo hiciste. Él fue perfecto de principio a fin. A pesar de todas las vicisitudes de su vida, a pesar de todas las dificultades, desde el nacimiento hasta la tumba, podemos claramente confirmar que Él fue perfecto. De hecho, no nos atreveríamos a probar, ¿no es cierto?, nuestra propia e imaginaria bondad y fariseísmo a su lado.
porque quedaríamos pisoteados por su perfección. Quedaríamos consumidos en el banquillo de acusados, estaríamos apuntados por toda la corrida de jueces. Seríamos culpables. Por eso, amado hermano, nosotros no tendríamos nada que ofrecer, serían baratijas, cosas sin lustre, sin brillo, opacados, como lo dice Pablo en 1 Corintios 13:12, madera, heno, hojarasca. Y muchas veces, amado hermano, hacemos tan poco y lo ponemos en un pedestal y creemos que esto que estamos mostrando al mundo que hacemos es gran cosa. No es nada, amado hermano, no es nada. Y esto, amado hermano, es la clara descripción de nuestra naturaleza versus la humanidad perfecta, sin pecado del Señor. Y de hecho, esto nos condena desde los pies hasta la cabeza. Su misma vida ya nos acusa. Así que tomada separadamente, la deidad de Cristo por una parte y la humanidad de Cristo por el otro, nos aterrorizan, nos amedrentan. Pero claramente en Belén Dios tomó la humanidad y la deidad y la combinó en la gloriosa persona de Jesucristo. Dios y hombre al mismo tiempo, uno en esencia, uno en cada sentido de la palabra. Y en base a esto, para nosotros ya no se nos convierte en una amenaza, como hablábamos del cloruro de sodio, ¿no es cierto? Y las dos naturalezas de Cristo, que una, ¿no es cierto?, nos consumiría y la otra nos condenaría. Porque Pablo lo expresa en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por el rescate de todos. Por lo tanto entendemos, amado hermano, que la humanidad de Cristo, la deidad de Cristo y la humanidad de Cristo se combinaron en una, el hombre Dios, que es tan esencial para nuestras vidas, tanto espiritual como terrena, y ese eterno bienestar que provoca esta sal, ¿no es cierto?, en su condición física y temporal, ¿no es cierto?, hablando de la sal física que nosotros vemos, lo que ocurre para nosotros con Cristo, este bienestar espiritual eterno que no tiene término, sino que nos preserva y nos mantiene firme en este camino que Él ha trazado de principio a fin. Por eso, amado hermano, gracias a Dios, cómo expresa por la sal, ¿no es cierto?, en esta ofrenda, cómo la presenta. Y también quizá para nosotros, a lo mejor si usted leyó, había algo que a lo mejor, no sé si le causó extrañeza que sacara la miel, no le causó cuidado, que dijera, no, la miel no, ni la levadura tampoco. ¿Se dieron cuenta de eso? Eso es extraño porque claramente podemos entender, ¿no es cierto?, de lo dulce que era el Señor. Lo perfecto, lo tan lleno de amor, de bondad y misericordia. De hecho, la miel habla de la dulzura natural de un elemento. ¿No es cierto? Y así podemos ver, ¿no es cierto?, en el comentario de Salomón acerca de la miel, lo que ocurre con la miel, ¿no es cierto?, en la vida. Dice que de la miel inspira el pensamiento y nos da esta advertencia. Dice que en contra de comer demasiada miel, porque la indulgencia excesiva, su consumo mayoritario, nos indispondrá. Y en Proverbios 25:16 nos aconseja a comer lo justo, ya que su consumo excesivo nos hará vomitar. O sea, piense usted, ya vamos entendiendo, ¿no es cierto?, por dónde va esto caminando. La dulzura natural puede aburrir en algún punto. Tendemos a cansarnos cuando una persona destila dulzura todo el tiempo. ¿No es cierto? Ya incluso nos parece medio extraño porque nosotros ya conocemos la naturaleza del ser humano. ¿Sí o no? Que alguien esté sonriendo, abrazando todo el tiempo es extraño. Pero sin embargo, ¿no es cierto?, la dulzura del Señor no era natural, sino que era sobrenatural. Tenemos que pensar que Cristo era Dios en sí mismo. La Biblia afirma de Él que sus palabras eran dulces como la miel, así dice, o dice que eran
dulces más que la miel. Más que la miel. Más que la miel. Por lo tanto, para nosotros la miel es algo que descompone, que aburre, que termina, ¿me entienden? Claro. En cambio, lo que Dios hace sobrepasa ese punto. La palabra del Señor en muchas ocasiones nos da a entender, en base a ejemplos, cosas que nosotros podamos comprender, que podamos asimilar, para que tengamos un punto de referencia. Así como cuando hablábamos la otra vez de que habrán calles como de oro y mar como cristal, ¿no es cierto? El Señor no nos podría mostrar cómo va a ser realmente, porque nuestra naturaleza no lo comprendería y no lo toleraría. Por eso en este punto también nos dice que las palabras del Señor son más dulces que la miel. Amén. Y que aquella que destila del panal es mucho más suave, es mucho más dulce, es mucho más profundo la voz del Señor. Es una dulzura sobrenatural de la perfección de Cristo. Y es evidente en todos los evangelios que Él amaba a sus enemigos tanto como amaba a sus amigos. Amó a Pilato como amó a Pedro. Amó a aquel pobre y perdido Judas, asimismo como amó a Juan, el discípulo amado. La dulzura es tal que nunca podemos obtener de ella demasiado. Y de hecho la palabra del Señor, mire, cuando Salomón escribe, ¿no es cierto? Y la Sulamita describe, ¿no es cierto?, ante las mujeres de la corte de Salomón a su amado y dice, su paladar es dulcísimo. Y eso es un nivel más allá de dulce, ¿no? Es un nivel mucho más allá. Así lo está describiendo. Pero sin embargo, Santiago, ¿no es cierto?, nos advierte de la naturaleza humana en la contracara, en lo opuesto. Santiago 3:10 dice, de una boca proceden bendición y maldición. Dando a entender, amado hermano, que eso es lo que ocurre con el hombre. Y esto claramente lo encontramos en Pedro. En el ejemplo cuando, ¿no es cierto?, lo señalan como que era parte de los 12 y él dice, no, yo ni siquiera le conozco. La palabra del Señor dice que él hasta maldijo. Pero no era así con nuestro Señor. Su boca es tan dulce. Aún sus enemigos, en Juan 7:46, dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este. La miel, siendo un mero edulcorante natural, estaba ausente de la ofrenda de Cristo, porque Él era más dulce que la misma miel, era esa miel sobrenatural en su dulzor y en perfecta esencia. Aún así, su extrema dulzura nos condena y deja en evidencia nuestra pecaminosidad y nuestra capacidad natural de destruir, de dañar, de deteriorar lo que Dios hace. Y asimismo, la levadura, yo creo que esta es la más fácil de entender, de comprender, ¿no es cierto? Y en la palabra del Señor, la levadura señala, ¿no es cierto?, y la describe como símbolo de pecado, de corrupción. Es por eso que estaba proscrita en la ofrenda. En la ofrenda todo hablaba de Cristo y que en Él no había pecado ni sombra de pecado. Y si nuevamente comparamos esta ofrenda descrita y hacemos la comparación con Cristo, el mismo Pilato, ¿no es cierto?, dice en Juan 18:38, yo no hallo en Él ningún delito. El Espíritu Santo dice de Cristo, Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y había una cosa más, las ofrendas tenían que pasar a través del fuego. Una parte, ¿se dio cuenta usted que una parte era cocida en el horno? ¿No es cierto? Y otra parte era cocida en un sartén. O una cacerola, dice, el grano que se cocinaba en este sartén. La Reina Valera dice sartén. ¿No es cierto? Dice sartén. La que era cocinada en la cacerola, dice, el grano que se cocinaba en la cacerola mostraba los sufrimientos visibles, los que nosotros podemos describir, los que nosotros podemos analizar de Cristo visiblemente. Quizá el látigo, ¿no es cierto? Quizá la lanza, quizá cuando le untaron la esponja con agua y vinagre. Esto, ¿no es cierto?, es lo que refleja
el que esta ofrenda era cocinada en la cacerola. Usted ve lo que cocina en la cacerola, ¿no es cierto? Cuando está revolviendo lo que cocina, usted lo ve, ¿no es cierto? Pero sin embargo, la parte en que se asaba en el horno, hablaba de esos sufrimientos escondidos, lo íntimo, eso invisible, en lo cual solamente se estaba agradando Dios de lo que estaba entregando a su Hijo, en perfección de principio a fin. Aquella parte que era solamente vista por Dios, esa ofrenda directa, agradable, que llegaba, ¿no es cierto?, ante el trono de Dios, como esa ofrenda de olor grato. Parte de este grano se ofrecía completamente en el altar y parte se convertía en comida para los sacerdotes. Y de esta manera, amado hermano, asimismo como lo veíamos, ¿no es cierto?, en las ofrendas por la expiación, que también alcanzábamos bendición en esto, ¿no es cierto? En esta parte también dice, de esta manera tanto Dios como el hombre pueden encontrar satisfacción en la ofrenda, ya que también Dios le permitía disfrutar del cuerpo de Cristo, de la perfección de Cristo representada en esta ofrenda, de la maravillosa vida, perfección de hombre de Cristo como ofrenda. El sacrificio de la paz, una comida festiva, una comida en complemento, y nos muestra la inigualable vida de Cristo, ¿no es cierto?, recién expresada en la ofrenda del cereal. Pero aquí, en la ofrenda de paz, empezamos a ver lo que esto comparte para nosotros, de lo que somos partícipes en este sacrificio, en esta ofrenda, porque el Señor Jesús no solo dio su vida por nosotros en la cruz, sino que no solo Él dio su vida, sino que ahora Él nos da a nosotros su vida y nos hace parte de su vida, esta unión mística en perfecta armonía. Ahora nosotros somos parte de, estamos en Cristo. Amén. Por encima de todo, el sacrificio era una ofrenda de comunión con Dios. El sacerdote y el oferente participaban directamente en este sacrificio. Dios y el pecador, purificados, se encontraban unidos en paz perfecta ante Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, mediante el sacrificio de paz, ¿no es cierto?, que veíamos en los domingos anteriores, aquel sacrificio en el que el pecador se reconciliaba, ¿no es cierto?, y se ponía bien con Dios. Asimismo ahora el pecador disfrutaba del sacrificio de la paz y se hacía parte, era propicio en Dios por Cristo. Amén. El sacrificio de la paz hace posible la comunión. Para que dos o más personas tengan comunión, tiene que haber algo en común, ¿no es cierto? Tiene que haber algo relacionado entre ellos. ¿Y qué es lo que podría tener en común el pecador y Dios? ¿Qué podría tener en común? Sino que solamente la vida y obra de Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. No habría nada, ninguna relación, nada podría tener en común el hombre, pecador y Dios. Solo Cristo. La vida sin pecado, perfecta, que recién analizábamos, de principio a fin, de nacimiento hasta su tumba. Amén. La obediencia perfecta hasta la muerte es algo en lo cual Dios solamente puede gloriarse, y nosotros somos alcanzados porque compartimos esto con Dios. Dios siempre ha pretendido, ¿no es cierto?, encontrar una salida o reconciliar, ¿no es cierto?, al hombre con Dios. Anheló a uno en el que pudiera encontrar contentamiento, ¿no es cierto?, acá en la tierra. Lo deseó, lo trató de buscar y no hubo, ¿no es cierto? Porque solamente Jesucristo, hombre, era perfecto de principio a fin. Amén. La caída de Adán puso el fin, ¿no es cierto?, a esta búsqueda. En Adán, ¿no es cierto?, quiso hacerlo, quiso tenerlo, pero hubo una caída, hubo un deterioro, hubo una separación, y lo podemos, ¿no es cierto?, definir como hubo una muerte. El gran anhelo de Dios era que una persona en la tierra viviera una vida perfecta ante Él, que Él fuera glorificado en la vida completa de ella, con la cual pudiera tener comunión, pudiera confraternizar, poder tener cosas en común. Este anhelo divino
se satisfizo a fin solamente muchos años después, cuando Cristo vino a la tierra. Nacido de la raza caída de Adán, un hombre conforme al corazón de Dios en el sacrificio de paz, ordenado hace muchos siglos, pero en anticipación al Calvario, Dios nos invita ahora, muchos años antes, en Levíticos, ¿no es cierto?, en esta parte de los 5 primeros libros de la Biblia, de las Escrituras, a mostrar esta sombra de la luz de lo que estaba ocurriendo en la cruz cuando Cristo fuera entregado, y nos iba a invitar a poder decir: vengan y coman de él, a poder entender que el pecador podía traer una ofrenda del rebaño o de la manada, un becerro, una ofrenda, un chivo, un palomino, no sé, lo que fuera. Los varios grados representados, y lo hablábamos también en la semana que pasó, ¿no es cierto?, describían las habilidades que tenían cada uno de los oferentes en poder captar el impresionante significado de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El pueblo entendía, ¿no es cierto?, a través de lo que estaban presentando, que estas ofrendas eran para Dios, ¿no es cierto? Por lo tanto, hago el mismo ejemplo que lo comentaba la semana que pasó. Si yo quiero entregar un regalo a alguien muy importante, yo capaz que hasta me endeude, ¿no es cierto?, por comprar el mejor regalo, por llevar la mejor ofrenda, por llevar y agraciar a aquella persona de la mejor manera. Por lo tanto, ¿no es cierto?, mi concepción de la importancia de esa persona va a ser reflejada en el animal que yo ofrezca. Esto ocurría con la ofrenda que ellos estaban presentando. Y asimismo, ¿no es cierto?, la importante, ¿no es cierto?, la impresionante forma de que uno analiza, percibe o recibe la obra de Cristo en el Calvario es como hoy día nosotros presentamos nuestro cuerpo como ese sacrificio vivo, ese culto racional, comprendiendo, como dice Pablo en el versículo 1 del capítulo 12, ¿no es cierto?, dice: os ruego que por las misericordias de Cristo presentéis vuestros cuerpos. No es porque fuiste sanado, haz esto, sino que por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, es como nosotros debemos entregar nuestra vida hoy día. Los que tenían un entendimiento menor de lo que era Dios para el pueblo, traían un sacrificio menor y tenían menos que celebrar. Pero asimismo habían hombres, ¿no es cierto?, con una concepción de un Dios omnipotente, omnisciente, poderoso, grande en batalla, Jehová de los ejércitos. Venían, ¿no es cierto?, con el animal más grande, lo más hermoso, el perfecto, aquel macho cabrío sin falta, sin falla. De hecho, asimismo, ¿no es cierto?, podíamos ver tiempo atrás en la descripción de los creyentes, y veíamos que habían creyentes débiles y creyentes con libre conciencia, ¿se acuerdan? Asimismo, cada uno analiza y toma la concepción de esto mismo. ¿Cómo debe ser nuestra concepción de Cristo? Y la nueva criatura en Cristo y el maduro santo de Dios también iban siendo satisfechos porque su Dios estaba siendo agradado con estas ofrendas. Asimismo nosotros hoy día, y con la cruz del Calvario en perspectiva, mirándola, quizás no porque Cristo aún está muerto y colgado en ella, en esa cruz, sino que lo que ocurrió en el aposento alto, lo que ocurrió ahí, creó para nosotros una nueva celebración, creó para nosotros algo maravilloso que hoy día estamos disfrutando. Y Él lo prometió. Y de hecho ocurre para nosotros que no importa el grupo, que aunque seamos pequeños, o aunque seamos muchos, Él dijo que Él estaría con nosotros para siempre. Amén. Sí, Señor. Gracias. Y a este culto, a esta celebración, a esta percepción de lo que ocurrió en la cruz del Calvario, muchas iglesias, muchas denominaciones le llaman el culto de comunión. Nosotros le llamamos venir a la mesa del Señor y disfrutamos, miramos, ¿no es cierto?, lo que ocurrió hacia atrás en perspectiva. Lo disfrutamos en esta comunión, lo compartimos este sacrificio de la paz. Y asimismo,
lo miramos en perspectiva hacia adelante, porque con Él lo disfrutaremos en un futuro no muy lejano. Él estaría en medio de ellos por siempre. Estos emblemas que hablan de su muerte, de su cruz, de su sufrimiento, es una celebración de memorial que despliega ante nosotros y nos sitúa en lugares gloriosos, en la mesa del Rey, en la mesa del Rey. No es cualquier cosa. Cuando nosotros despreciamos esta invitación, cuando nosotros no queremos ser parte de este cuerpo de creyentes, de esta iglesia visible, estamos muchas veces despreciando este sacrificio que Cristo hizo. Algunos en la celebración mantienen cortos periodos de atención. Sus pensamientos se desvían de aquí para allá, ¿no es cierto? Y muchas veces están aquí por cumplir solamente, por tener, ¿no es cierto?, incluso una monotonía, una rutina. Algunos, ¿no es cierto?, toman el riesgo y vienen y se sientan y comparten del sacrificio de la paz, cargando sobre sí juicio por no tener conciencia claramente al no ser salvos. ¿Cómo pueden recordar a alguien que no conocen? Este es el reconocimiento de aquel que murió, del cual nosotros estamos intrínsecos con Él en esta unión mística. Por lo tanto, ¿cómo alguien que no ha sido salvo, cómo alguien que no ha sido regenerado puede tener esta comunión y compartir de esto? Que el Señor nos ayude para que podamos ser parte, para que podamos analizar esto. Incluso algunos vienen, celebran y levantan sus manos como que levantaran algún libro o algún himnario o alguna forma totalmente sin importancia y sin trascendencia. Pero que el Señor nos ayude, amado hermano, para que no solamente vengamos hasta este lugar a hacer esta adoración, sino que podamos destinar, ¿no es cierto?, este tiempo verdadero, ¿sí?, y poder tener este sacrificio, esta obra, con la trascendencia, con la importancia, con el realce de lo que verdaderamente estamos celebrando, de lo que estamos compartiendo. El sacrificio de paz era este sacrificio en el cual conmemoraban esta celebración gloriosa. Amén. Luego están los otros que vienen, ¿no es cierto?, los que muchas veces, ¿no es cierto?, no preparan ni un tiempo en sus hogares de adoración, no hay un tiempo de devocional, no hay nada, sino que solamente abrimos nuestra Biblia aquí en la iglesia, o oramos aquí en la iglesia. Y nuestra vida de recordar, de conmemorar, de mantener ardiente en nuestra alma este pensamiento claro de la pasión de Cristo, de la posición del Señor, muchas veces solamente de nuestra boca hacia afuera. Que el Señor nos ayude, amado hermano, para que nos esforcemos para hacer como estos, ¿no es cierto?, que tengan una vida constante, una vida entregada, que pueda haber un análisis verdadero, que aquellos que hemos sido convertidos, aquellos que decimos que hemos sido regenerados, que se pueda reflejar, no al mundo primeramente, sino que en nuestra vida interior y en nuestra ofrenda de paz con Dios. Y luego, amado hermano, está el holocausto. Este misterio inmedible, insondable, inmensurable, el cual comprendemos que este holocausto era todo completo para Dios. No había nada que compartir. El holocausto describe los sufrimientos de Cristo como solo Dios podía comprender y apreciar. Nosotros miramos en menos. De hecho, nuestra raza arruinada habría desviado la atención verdaderamente de este holocausto. Y le invita a esta misma raza caída, a esta misma raza arruinada, pecaminosa por generación en generación, a que demuestren a Dios alguna alabanza, alguna adoración, algún sentir grato hacia Él, presentando esta ofrenda de holocausto. Y en el corazón del pecador redimido, a través, ¿no es cierto?, de lo misterioso que ocurre en la cruz del Calvario, esto que muchas veces no es comprendido, esto que muchas veces no tiene lógica, y lo hablábamos días atrás,
que esto solamente está en la religión cristiana, en el cristianismo, es que por la muerte de Cristo, ¿no es cierto? Y en la cruz del Calvario hoy día nosotros tenemos esta celebración y este gozo. Gloria a Dios. Esto glorioso y profundo que ocurrió en la cruz del Calvario. Y podemos claramente estar limitados en nuestras habilidades, Sí, Señor. para poder comprenderlo todo, para poder captarlo y compartir todo. Pero lo que hablaba al principio, si empezamos a leer del capítulo 1, ¿no es cierto? Y describe primero el holocausto, Sí, Señor. ¿no es cierto? El holocausto. ¿Por qué viene primero? Porque no está hablando de algo para nosotros, sino que está hablando algo directamente para Dios, el cual tiene que tener preeminencia en nosotros, el primer lugar, el lugar de pleitesía, el lugar céntrico. Todo lo principal en nuestra vida tiene que estar organizado por Dios. Él viene primero. Amén. Nosotros habríamos comenzado por el pecado y habríamos terminado por el holocausto, ya que esa es la forma que a nosotros nos impacta. De hecho, tuvimos que empezarlo así para poder comprenderlo, ¿no es cierto? De hecho, para el pecador terreno, que muchas veces hasta hoy piensa y medita en la obra de Cristo como una obra humana, basada en el hombre, pero comprendemos de principio a fin que esto todo trata de Dios y la obra de Cristo. Amén. Por lo tanto, cada uno de nosotros, como pecadores redimidos, regenerados y cambiados, comprendemos que el primero en todo es Dios. El centro de todo es Dios. Por eso mismo, Dios estableció que primero los sacrificios y las ofrendas comenzaban con el holocausto. Y quiero hacer una separación con esto. Cuando leíamos, no sé si leyeron el capítulo 4 de Levítico, dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre estas cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, ¿no es cierto? Y ahí empieza a especificar. Aquí está hablando de que los sacrificios del 4 en adelante tenían que hacer algo porque yo había cometido una falta. Yo había cometido un pecado. Yo había ofendido a Dios, yo había faltado a Dios. Pero acá comprendemos que es diferente. Aquí comprendemos que hay una gratitud, que hay una adoración. Y dice, el primer versículo dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado, vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Era un regalo, era una ofrenda, era un presente de adoración. No había una deuda, sino que era una gratitud, era una alabanza, era una adoración. Por lo tanto, amado hermano, nuestra vida hoy día, que ya hemos sido regenerados, tiene que ser una adoración de principio a fin a este Dios vivo y verdadero. Amén. No por lo que Él nos ha dado, sino que por lo que Él es. Y nuestro entendimiento, amado hermano, nos llevará y nos empezará a conducir a entender que el holocausto a Dios, evidentemente había, ¿no es cierto?, hombres que ya habían crecido en la adoración, en el conocimiento y en la gracia de Dios. El holocausto era sencillamente una ofrenda, una adoración. Los que ofrecían, los oferentes, ¿no es cierto?, iban progresando en la preocupación de adoración a Dios. Querían ofrecer, adorar, alabar, glorificar a este Dios justo. Era una ofrenda voluntaria, no era una ofrenda obligatoria. ¿Se acuerdan del ejemplo que les daba de la persona que quería, que su conciencia lo había martirizado para entregar una ofrenda y no sabía cómo hacerlo? ¿Se acuerdan? Era una necesidad que él tenía de restituir el pecado. Esta no, la necesidad del creyente en aquel punto, en el sacrificio de la ofrenda, era adoración. Era alabanza, era conducir a adorar al Dios vivo, aquel que le había dado la libertad, aquel que le había dado, ¿no es cierto?, las leyes, aquel que le había establecido todo lo que ellos estaban viviendo de principio a fin. Por eso, amado hermano, nuestra apreciación de Él debe estar valorada conforme a la importancia que Él tiene.
yo hoy día no le voy a decir lo suyo, porque cada uno sabemos, ¿no es cierto?, nuestras vidas, cada uno sabemos nuestra dedicación, cada uno sabemos nuestra comunión con Dios. Y cada uno de nosotros sabe si está ofreciendo un becerro, una oveja, una cabra, o un par de palominos, o una tórtola. Cada uno de nosotros lo sabe, y al expresarlo de esta manera, amado hermano, usted me entiende, no tengo que ser más gráfico. Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, para que nuestra concepción, ¿no es cierto?, pueda ser de adoración completa. No por compromiso, no porque nos están viendo, no porque tengo que hacerlo, sino que porque Él se lo merece. Amén. Jehová Dios es digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Amén. Y hay una situación, amado hermano, que ocurre con David. Y la palabra del Señor en 2 de Samuel 24 relata que hubo un rey, Arauna, que era jebuseo, y ofreció una era a David. Junto con esto, regaló también bueyes e instrumentos para arar. Y el propósito, si usted lo va a leer después, dice que el propósito era que David entregara ofrenda, holocausto a Dios. Era un regalo magnánime, grandioso, poderoso, de mucho dinero, por decirlo en nuestro tiempo. Era muy costoso. Pero ¿sabe qué? El rey David no recibió esto con el propósito de ofrendarlo. No lo recibió así. Y David dice así: no, dijo, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. O sea, David tenía una concepción clara que a Dios no debía ofrecerle alguna baratija, sino que era algo completo. Y ya para ir terminando, dice que Salomón, el rey, uno de los hombres más sabios de esta tierra, ofreció el sacrificio de holocausto, 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Por lo tanto entendemos, amado hermano, qué es lo que debemos ir ofreciendo, qué es lo que debemos entregar y cómo debe ser nuestra adoración a este Dios vivo y verdadero, el cual ha dado todo por nosotros, ¿no es cierto? Pero no adoremos a Dios por lo que Él nos ha dado, sino que adoremos a Dios porque Él es digno de toda honra y de toda alabanza, y que nuestra mente, que nuestra concepción pueda viajar a la visión de Isaías, cuando realiza Dios su llamado, y dice que entra y que las faldas, dice que llenaban el templo, que los pilares del templo temblaban ante la santidad de Dios. Amén. Y que eso llevó a darse cuenta que el santo, el rey de Israel, Jehová de los ejércitos, estaba ahí. Y él adoró, entregando su vida en disposición y alabanza a Él. Amén. Le invito a que nos pongamos de pie, mis amados hermanos, y oremos al Señor. Amado Dios, gracias le damos, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad, Señor, que usted nos concede, de poder, Señor, meditar en su palabra, de poder, Señor, meditar en la cruz de Cristo, de poder meditar en la perfecta persona santa y pura de su Hijo. Señor, permita que podamos adorarle como usted se merece. Permita que nosotros podamos entregar, Señor, esta adoración perfecta.